gradualmente desde aquí hacia el 2050 y lo que ha llevado a todos los países que son productores de estos materiales críticos a prepararse y hacer proyecciones con respecto a su horizonte, principalmente haciendo una mirada hacia el año 2030, ¿ya? Lo que ha llevado a imponer varios desafíos en la minería, ¿ya? Dentro de los que yo destaco, en una mención acá, que sería los desafíos de la minería en Chile, que serían 10 problemas en busca de emprendimiento que los solucione, y principalmente he destacado uno de ellos, que es el desafío número 2, producto, ¿no es cierto?, del contexto en que se desarrolla nuestro webinar, nuestro tema principal. En este caso sería mejorar el proceso de fragmentación para lograr cero material de sobredimensionamiento, ¿ya? De tal manera que no impacte a los sectores productivos, a las operaciones mejor unitarias que vienen posterior, ¿no es cierto?, a los eventos de tronadura, ¿ya? En resumidas cuentas, podríamos decir que nosotros estamos en busca de procesos de optimización, ¿ya? Esta fuente yo la he recopilado a través de la minería chilena del año 2018, ¿ya? Y vamos a ver que en el contexto actual o contexto futuro, que es lo que voy a ir presentando acá, esta hoja de ruta que yo comentaba se ha ido actualizando y ha ido indicando ciertas tendencias con las que nosotros tenemos como desafío en la minería, y vemos que ese grado de evolución aún no ha sido completamente desarrollado, ¿ya? Por eso destaco acá que el aumento de las productividades y reducciones de costo, el incremento de las reservas minerales, el cuidado del medio ambiente y responsabilidad social y mayor seguridad y calidad en los ambientes de trabajo. Y dentro del contexto que en este caso nos estamos hablando en este webinar de hoy, se comenta lo que es la extracción subterránea, ¿ya? Principalmente a nivel nacional se prevé que va a haber alrededor de un 48% más de aumento producto de extracciones subterráneas, ¿ya? Pero para eso, para nosotros poder lograr esa extracción subterránea o esos niveles, eh, hemos preparado ciertas estrategias para poder realizar esto, ¿ya? Y yo destaco acá dos desafíos principalmente que van en el contexto de lo que es tronadura, ¿ya? Que posteriormente vamos a relacionar esto con la parte comunidad, ¿ya? Y qué nosotros podemos hacer o qué desafío tiene el profesional de hoy para lograr estos desafíos que estoy presentando en este momento, ¿ya? Dentro de la primera estrategia, que en este caso tiene el nombre Estrategia Óptima de Consumo de Reserva, si ven la parte destacada en rojo, nos comenta que el diseño integrado de perforación y tronadura en tiempo real y combinaciones de tecnología de perforación, ¿ya? Teniendo en cuenta la caracterización del macizo rocoso y tronadura, considerando diseños y predicción de resultados. Principalmente el tema que nos reúne hoy abarca esta última frase que dice diseño y predicción de resultados, ¿ya? Nosotros debemos de tener una mirada de hacer explotación de mina y con un horizonte de ser sustentable, amigable, ¿ya? Y para eso se nos presenta este enorme desafío que es tener una predicción de resultado, ¿ya? Que es el tema de los casos de estudio que voy a plantear en un momento más, que tiene que ver con respecto a cuál es el desafío entre el diseño, ¿ya? Para que produzca menores niveles de vibraciones, ¿ya? Por otro lado, podemos ver el desafío número 2, que es incrementar la eficiencia de perforación y tronadura dentro de lo que
contiene 3 grandes ítems y dentro del primero, nosotros tenemos el monitoreo y seguimiento del mineral de tronadura para optimizar su procesamiento. Vamos a ver que este desafío que se ha destacado en la hoja de ruta, en este caso de la minería chilena, actualizada, la última actualización que nosotros tenemos por parte del país chileno, también la vamos a encontrar dentro de información del Instituto de Ingeniero por parte del Perú, ¿ya? O sea que si miramos ambos procesos mineros, los que se desarrollan acá en Chile y los que se desarrollan en el Perú, tienen esa visión de largo plazo con respecto a las demandas futuras de minerales. Otro punto que quiero destacar de este desafío es la automatización y toda la operación de manejo explosivo en el proceso de tronadura, que es un punto muy crucial dentro del desafío, que es hacer diseño de perforación y tronadura, ¿ya? Y voy a mostrar un enfoque de cómo abordar ese punto dentro de este caso de estudio, ¿ya? Por último, estaría lo que sería el desarrollo de las tecnologías para equipamiento autónomo o teleoperado en distintas operaciones unitarias en la etapa de preparación, desarrollo y construcción, ¿ya? Que es la fase, ¿no es cierto?, previa a nosotros hacer las explotaciones y que también juegan un rol muy importante dentro del desarrollo del método de explotación que es su level stopping, ¿ya? Por acá comparto la visión que se rescató a través de cierta información del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ¿ya? Eh, en los cuales presenta una visión de los desafíos de la minería, ¿ya? Y lo resume en 5 principales aspectos, ¿ya? De los cuales nosotros en este momento vamos a estar situados en uno de ellos, ¿ya? De este contexto, dice lograr máxima seguridad, simplificar los sistemas, utilizar sistemas inteligentes y diseñar operaciones sigilosas, y por otro lado, seguir una estrategia sostenible, ¿ya? Esto se ha englobado en un concepto que se llama la mina del futuro, las 5 S para la innovación en minería, ¿ya? O la industria minera. Dentro de lo que es diseño de operaciones sigilosas, yo recuperé un extracto que dice que gestionar la voladura y el procesamiento y la recuperación de mineral, todo de forma subterránea, ¿ya? Ha habido un gran impulso por parte en el último tiempo, por parte de los actores o participantes de la industria minera, por el desarrollo en forma subterránea, ya sea por temas de, en este caso, profundización de las reservas de metales, ¿ya? O por una elección debido a las ventajas o las versatilidades que presentan ciertos métodos. Y en este caso particular, quiero dar un contexto con respecto al método sublevel stopping, cómo se ve esto dentro del mundo y algunos que están optando por el método sublevel stopping, ¿ya? Y principalmente por qué ellos están optando por esta forma de explotación. Y en este caso les quiero compartir una visión que es del 20 de junio del 2019, que dice que expertos chilenos y extranjeros abordan innovador método de explotación en minería subterránea, ¿ya? Y con esto hace mención y referencia al modelo de sublevel stopping con relleno. Y la principal frase que yo destaco de ahí es por un desarrollo sustentable, ¿ya? Y ese desarrollo sustentable, y con esa frase, a nosotros nos demuestra que los métodos de explotación tienen que ir en esta época o en estos años enfocados
a ese horizonte, a tener la minería sustentable y amigable, ¿ya? Y principalmente dentro de nuestro caso de estudio, quiero compartir esa visión, ¿ya? Que con, ¿no es cierto?, innovación, transferencia tecnológica, ¿no es cierto?, y etcétera, 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 que es lo que nosotros hemos escuchado o compartido a través de de muchas plataformas, ¿no es cierto?, en este punto, podemos lograr esos desafíos, ¿ya? Podemos lograrlo. Ahora, ¿qué importancia, qué impacto tiene el método Sub-Level Stopping? ¿Ya? El método Sub-Level Stopping, en base a un estudio reciente del año 2019 por, en este caso, Pontop, ¿ya? Segmenta el uso de los métodos aplicados en minería subterránea, ¿ya? Y el Sub-Level Stopping tiene un porcentaje de un 46% de uso, ¿ya? O sea que estamos hablando de que el método Fuel Stopping es uno de los métodos de explotación más usado o más ampliamente utilizado dentro del mundo, ¿ya? Y dentro de ese detalle, dentro de lo que es ese porcentaje de su level stopping, también encontramos un detalle dentro también del autor, y él los clasifica, ¿ya? Dice que tenemos métodos sublevel stopping por long hole, con black hole stopping, y también por upper stopping, ¿ya? Entonces, dentro de ese contexto y de ese gran número que se destaca el 70%, es un poco la aplicación que vengo a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Antes de, antes de llegar, ¿no es cierto?, a ese punto, yo quiero un poco comentarles las caracterizaciones generales de un sublevel stopping y dónde se aplica, ¿ya? En este caso, los depósitos deberían reunir estas 6 características generales que nos comenta el doctor Hassan, ¿ya? Entre el 2014 y el 2005, y yo realicé una adaptación del material que presenta él, y el que les pongo en este momento, que él presenta estas 6 características principales, que sería la resistencia a los minerales, que sea de moderada a alta, eh, las formas tabulares o lenticulares gruesas, con espesores, ¿no es cierto?, variables entre 6 a un 30%, extenso a lo largo, buena uniformidad de leyes, espesores de mineral, resistencia a la roca huésped, moderada alta, y manteo, ¿no es cierto?, en 45 o preferible entre 60 y 90, y profundidades de estos depósitos sea moderadamente, preferentemente menores a 1.2 kilómetros, ¿ya? Dentro de las ventajas que presenta este método, tenemos una productividad de moderada a alta, que también tiene una oportunidad en estos momentos con el desarrollo tecnológico de poder potenciar esa productividad. El costo moderado de la minería, la tasa de producción de moderada a alta, es apto para la mecanización y bajas exposiciones a condiciones inseguras. Posibilidad de operaciones unitarias simultáneas, ¿ya? Y recuperaciones medias del 75% y diluciones moderadas hasta el 20%. Por otro lado, ahí señalaba, ¿no es cierto?, las ventajas, pero también este método tiene desventajas. Las desventajas que vemos acá también nosotros las podemos tomar como oportunidades, ¿ya? Y dentro de este caso de estudio, eh, vamos a tomar una de estas desventajas en particularidad para convertirla en una oportunidad de mejora, ¿ya? Que sea, ¿no es cierto?, relacionada con lo que comentaba anteriormente, un método sustentable y amigable, ¿ya? Dentro de las desventajas tenemos el desarrollo lento y complejo y costoso, método no selectivo, ¿ya?
la perforación de una producción larga requiere, ¿no es cierto?, de una alineación cuidadosa. Y por último punto, y el que vamos a trabajar hoy, de convertir esto en oportunidad, serían grandes derribos que pueden provocar vibraciones excesivas y desplazamiento de aire y daño estructural, ¿no es cierto?, o daño a la roca circundante, como también se conoce. Este método de explotación, como se describe acá, ¿ya? En la primera lámina al costado izquierdo, cuenta de una galería de transporte, ¿ya? Y diferentes puntos de extracción o cruzados, ¿ya? Muchas veces se conocen con distintos nombres. En la parte central donde recepcionaba el material se llama galería undercut, y en la parte superior se tienen los niveles de perforación, ¿ya? Desde donde en este caso se hacen perforaciones por taladros largos, ¿ya? El desenvolvimiento de la maquinaria que principalmente participa de estas actividades de producción, eh, destacamos 4 dentro de esta lámina, y tenemos, ¿no es cierto?, los jumbo de desarrollo que se encargan de generar las galerías de perforación, galería undercut, cruzado y en este caso galería de transporte. En la galería de perforación vamos a tener, dependiendo dependiendo de la variante de su level stopping, vamos a tener DTHs o simbas, de acuerdo con diámetros variables. Y en la parte inferior o la parte radial vamos a tener principalmente simbas, ¿ya? La extracción se genera a través de equipos, ¿no es cierto?, SCOOP o LHD, como comúnmente se conoce, y el objetivo es principalmente uno, ¿ya? El objetivo es sacar ese material fragmentado por uno de los puntos de extracción con una gravimetría adecuada, ¿ya? Tal cual como representa aquí esta imagen que fue recuperada de Villa Escusa, ¿ya? Y uno de los principales actores claves que estuvo, ¿no es cierto?, en el caso que les presentaba de Anglo American con su level con relleno anteriormente. Y así, las características del sublevel stopping, quisiera profundizarla un poco más a través de este imagen que vemos acá, en donde vemos el acceso principal, eh, el acceso a estos puntos de extracción. Tenemos dos caserones, ¿no es cierto?, simultáneos, que un poco reflejan la sinergia que se da y las secuencias que se dan en desarrollo simultáneo, ¿ya? El caserón que vemos, ¿no es cierto?, en un color un poco un verde más oscuro, está en etapa de explotación, y el caserón que está en un color, una tonalidad de verde claro, está en un proceso de preparación, ¿ya? Entonces se están haciendo las perforaciones, se están construyendo entre eso las caras libres, ¿ya? Y también se ven etapas de secuencia de desarrollo y, y también de extracción de mineral, y con esto también reflejamos la simultaneidad que tiene de proceso, ¿no es cierto?, de generar proceso unitario, el método sublevel stopping, ¿ya? Quisiera compartir o ampliar un poco la visión de esto en un pequeño video que les quiero compartir ahora, ¿ya? Lo voy a, lo voy a posicionar acá. Espero ahí que se vea. Sublevel stoping is a commonly used method in large-scale mining. It is a versatile and productive method that is primarily used for large ore bodies
with a steep dip. Regular shape and defined ore boundaries. There are different variations of the method depending on the shape of the ore body. However, the method is based on the principle of blasting out large stopes, which are usually backfilled to maximize recovery of the ore body. Drifts are created through the ore body to enable mining of stopes between sublevels. The ore body can be divided into primary and secondary stopes, where the primary stopes are mined first. The secondary stopes are left as pillars until the adjacent primary stopes have been mined and backfilled. Stabilized fill in the primary stope prevents sidewalls to cave in when secondary stopes are mined. Opening raises are required to accommodate the initial blast and startup of the stoping process. If rock conditions allow, it is common to drill the entire stope before charging and blasting. Once ore from the first section has been blasted and mucked out, enough room is made to blast larger sections of the stope. One of the advantages with backfilling is the possibility to reuse waste for backfill material, such as tailing sand from the processing plant. The excavation sequence continues according to plan. Before it is time to excavate the secondary stopes, cable bolts are often installed above the stope. This will provide additional support to the rock mass, helping to prevent larger blocks from falling into the excavated stope. Productivity is maintained at a high rate since it is possible to mine the ore on different levels and stopes at the same time. Sublevel stoping is a productive large-scale mining method that enables a multitude of production points in operation at the same time, offering good productivity and low dilution. Dentro del video destacábamos varias de las particularidades que les comentaba, ¿ya? Y bueno, también les comparto ahí un pequeño código QR que ustedes pueden consultar si quisieran ver nuevamente el video, en este caso de su Level Stopping Method, ¿ya? Otro punto importante que tenemos que hacer notar para nuestro caso de estudio es que existe una normativa desde el punto del control de las vibraciones, ¿ya? Normativa que principalmente es trabajada en un contexto internacional, ¿ya? Como dos de las normativas que estoy presentando en este momento, ¿ya? Y que generalmente pasan por un proceso de adaptación local cuando se quiere, ¿no es cierto?, hacer uso de este tipo de normativa, ¿ya? Creo que es un proceso que llevan generalmente la minería en cada uno de sus procesos, ¿ya? Estas normativas principalmente apuntan a determinar, ¿no es cierto?, los PPB, ¿ya? En base a la frecuencia de dominio en las características principalmente de los macizos rocosos o de la caracterización de roca que rodea, ¿no es cierto?, el distrito minero, ya sea en cualquier parte del mundo, ¿ya? El criterio toma principalmente como los tipos de estructura, ¿ya? Como lo vemos en ambas, ¿ya? Los tipos de estructura, la frecuencia de dominio, ¿ya? Tenemos que considerar que tendríamos tres componentes y principalmente también un
un vector resultante o vector principal, que lo que categorizaríamos primeramente por la frecuencia y posteriormente ahí tendríamos la velocidad o los ppb, ¿ya? Y en base a eso nosotros podríamos hacer uso del criterio de esta normativa que estoy exponiendo aquí en este momento, ¿ya? Eh, Principalmente rescaté aquí una fuente nacional, pero entendiendo que también dentro del contexto del Perú, eh, también trabajan con estos criterios, ¿ya? Principalmente también vi algunas fuentes por algunos expertos del Perú que también trabajan con el mismo criterio de daño, ¿ya? Con respecto a las edificaciones y también es el criterio en este caso de Goldman, ¿ya? Ampliamente también trabajado en ambos contextos, ya sea en la minería del Perú como en la minería de Chile, ¿ya? Y dentro de este gráfico es un poco, ¿no es cierto?, como lo más predominante dentro de nuestra relatoría de hoy, porque tiene que ver con respecto a la percepción humana de las vibraciones, ¿ya? Podemos destacar tres principales curvas dentro de este ambiente: lo que es intolerable, lo que es molesto y lo que es perceptible, ¿ya? Nosotros principalmente, donde está concentrada esa nube de punto, es la zona en la que nosotros tenemos o el ambiente de trabajo que tendrían que trabajar nuestras tronaduras, ¿ya? Y lo ideal es que eso estuviera bajo esa curva, que podemos ver que en muchos casos se puede lograr, pero para lograr eso, nosotros tenemos que generar un proceso, ¿ya? Eh, y principalmente ese proceso tienen que llevarlo a cabo las minerías que están contiguas, ¿no es cierto?, o aledañas a comunidades, ¿ya? Porque estas percepciones o este nivel de vibraciones se pueden, ¿no es cierto?, ser percibidas por las personas a un rango de distancia mayor, ¿ya? Sobre los 1000 metros, lo que nos indicaría que nosotros estaríamos trabajando con un modelo de vibraciones trabajado en un campo lejano, ¿ya? En nuestro caso de estudio, eh, se ocupó cierta formulación, que este sería el modelo de Divine, aunque dentro de la bibliografía hay mucha información con respecto a diferentes tipos de modelos de vibraciones y también de adaptaciones, ¿ya? Como yo les comentaba recién, estos son modelos que necesariamente deben de ajustarse a la realidad local, ¿ya? Y este modelo particular de Divine incluye obviamente las características de la roca y eh, la distancia, ¿ya? O distancia escalar, como sale señala ahí, y también el peso del explosivo en kilogramos. Si nosotros hacemos un estudio rápido, ¿no es cierto?, de esta formulación, podemos ver que si mantuviéramos el tipo de roca constante, pensando en que estamos trabajando en nuestro mismo distrito, en nuestra misma faena minera, lo que queda sensibilizar para poder lograr esos niveles de percepción, los que están dentro de la nube, o mucho más bajos que eso, es modificar, ¿no es cierto?, el peso del explosivo, ¿ya? Cómo yo trabajo el peso del explosivo por unidad de tiempo. Eso principalmente es lo que nosotros deberíamos trabajar, ¿ya? Y en base a eso, tenemos que conocer un poco los conflictos que causan estas vibraciones, ¿ya? Por parte de la empresa, nosotros podríamos tener en escala, ¿no es cierto?, gradual de impacto, un aumento de los costos, ya producido principalmente por cambios que yo necesariamente tenga que hacer para
bajar, ¿no es cierto?, o disminuir esos niveles vibracionales, ¿ya? Podríamos tener problemas en la fragmentación, ¿ya? Posteriormente, ese tema de fragmentación lo voy a tratar en el caso de estudio y vamos a ver si en realidad ese problema de fragmentación es una realidad o una percepción por parte, ¿no es cierto?, de los profesionales o de las personas, ¿no es cierto?, que están involucradas en los procesos mineros. Y obviamente que si esto escala, ¿no es cierto?, a otros niveles, como vemos en la fotografía, en la cual, ¿no es cierto?, hay consignas por parte de las comunidades, podían llegar a tener potenciales demandas o en un nivel ya extremo serían potenciales cierres producto del impacto, ¿no es cierto?, que genera la explotación minera, ¿ya? Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa con la comunidad? Que es otro punto. Serían tres puntos principales, yo creo que van en grado de intensidad, partiendo por la pérdida de materiales, ¿ya? O sea, potenciales daños a edificaciones, como veíamos que había un criterio de daño para edificaciones, temor frente, ¿no es cierto?, a los eventos de tronadura que son habituales dentro de la minería, ¿ya? Y una pérdida o disminución de la calidad de vida, ¿ya? Entonces la pregunta que surge acá es cómo nosotros relacionamos la explotación minera y obviamente pues esa convivencia que tiene que tener con respecto a la comunidad, ¿ya? Y aquí, bueno, distinguimos, es una parte de las consignas que se pueden levantar a través de información, principalmente de reportes noticiero, en donde hay distintos problemas a nivel con los efectos los efectos que causan principalmente las tronaduras, ¿ya? ¿Qué soluciones técnicas o mediaciones tenemos al respecto? ¿Ya? En las partes de soluciones técnicas, nosotros podemos controlar y monitorear vibraciones, ¿ya? Eso sería uno de los ejes. Un segundo eje sería adaptar los modelos de vibraciones in situ, ¿ya? Un tercer eje sería mantener la tonadura secundaria, ¿ya? Que se produciría producto de que yo tenga que generar cambios dentro de mi esquema de perforación y tronadura de producción. Y lo otro que es mantener el sistema tradicional de carguío, ¿ya? Principalmente en este punto es uno de los puntos también complejos para los actores o distintos actores de la minería, porque se producen distintos cambios y muchas veces cuando se quieren generar cambios existen dificultades o hay cierta resistencia de que el cambio no sea en pro de una mejora, sino que a lo mejor desfavorecimiento en este caso, de lo que se tenía antes, ¿ya? Esta realidad o mito, ¿no es cierto?, también la vamos a ir desarrollando o deslumbrando a través de este webinar, ¿ya? Por otro lado, las mediaciones soportan lo que son las mesas de trabajo con las comunidades, reportes diarios, o sea, mantener siempre la comunicación de lo que se está haciendo por parte de la empresa hacia la comunidad. Promover las visitas a faena, que es otra de las dinámicas que suele darse dentro de este contexto y ayudas, ¿no es cierto?, hacia la comunidad. Y yo quisiera hacer la siguiente consulta, en este caso a todos los participantes de este webinar, en que tiene referencia con el diseño de perforaciones de tronadura, ¿ya? Esta cita, ¿no es cierto?, la rescato yo de, de cierta información, los autores, ¿no es cierto?, están acá, y ellos formulaban la pregunta si es que la tronadura o el diseño de perforación a tronadura es un arte o una ciencia, ¿ya?
que sería la primera pregunta, y ustedes me pueden hacer una retroalimentación por el chat. Y lo otro es que si puede cambiar esto del arte a la ciencia, ¿ya? O sea, que si podemos llegar desde el diseño de perforación y tronadura, llevarlo desde lo que es arte o ciencia, que son dos de las consultas que en este caso yo les manifiesto a ustedes, y pueden, ¿no es cierto?, a través del chat tener, a través del chat, poder responder esta consulta, ¿ya? Le doy, ¿no es cierto?, un minuto para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan darme una retroalimentación por el chat acerca de estas dos consultas. Eh, bueno, hay una consulta ahí que se podría mejorar el volumen, ¿ya? Eh, hay modelos que en este caso eh, están en desarrollo, que podrían, ¿no es cierto?, apuntar hacia esa mejora, ¿ya? Me responden por acá y dan la retroalimentación que se asemeja más a un arte, creen también en el chat, ¿ya? Yo voy a estar, ¿no es cierto?, recepcionando sus consultas a través de chat con respecto a esa consulta, ¿ya? Y, y vamos a dar paso a resolver esas consultas, ¿ya? Argumentan por ahí también que no es una ciencia exacta y no sería posible predecir de antemano cómo va a resultar, ¿ya? Eh, ese, ese comentario principalmente, ¿ya? Eh, es muy oportuno porque nosotros estamos buscando hacer esa transferencia, ¿ya? Nosotros poder transferirnos desde lo que es el arte a la ciencia, ¿ya? Bueno, me argumentan también por ahí que es una ciencia que en evolución. Lo encuentro muy acertada también la ciencia en evolución, el término, ¿no es cierto? Estamos en un periodo de transición con respecto a lo que es el diseño de perforación y trovadura, ¿ya? También nos argumentan que es una ciencia que debe ser, o que todavía aún no se ha concretado, lograr entender completamente. Y, y bueno, a través, ¿no es cierto?, de estos procesos y de lo que vamos a presentar hoy como caso de estudio, es que queremos, ¿no es cierto?, ir en ese camino de progreso a resolver esa consulta, hacer la transferencia desde un arte, ¿no es cierto?, a una ciencia, ¿ya? Sin dejar también de ser arte, ¿ya? Esta propuesta de mejora tiene como objetivo reducir el nivel de vibraciones alrededor de un 30%, ¿ya? Y reducir el factor de carga en torno al 6%, haciendo una distribución más eficiente del explosivo. Y en el último punto que destaco, y quiero que recuerden, ¿no es cierto?, lo que venía comentando anteriormente, es reducir la tronadura secundaria en un 5%. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que este tipo de metodología generalmente está entre un 10 a un 12% con respecto a tronadura secundaria, e incluso muchas veces puede tener un incremento, ¿ya? Pero lo normal es que esté dentro de ese porcentaje, y dentro de ese porcentaje poder reducir, ¿ya? ¿Cómo lo voy a lograr reducir? A través de esta implementación. Como antecedentes previos, el parámetro de diseño de perforación y tronadura
tiene una malla de perforación que nosotros vamos a ocupar como input de entrada, ¿ya? O sea, tenemos nuestra malla de perforación ajustada ya, ¿ya? Porque vamos a hacer una sensibilización desde el punto de vista del carguío de explosivos, ¿ya? Por otro lado, también tenemos explosivos primarios, tenemos accesorios que van, ¿no es cierto?, articulados con los explosivos primarios, y vamos a tratar principalmente algunas variables de diseño. Principalmente yo he nombrado tres acá y que voy a detallar a continuación, y tenemos que tener en cuenta lo que es la calidad de roca, que en este caso estaríamos en torno de, en escala de RMR, alrededor, ¿no es cierto?, del 60% de todos los casos o de todos los cuerpos analizados, ¿ya? Como, como insumo de entrada, como ya mencionado anteriormente, se va a ocupar el ajuste ya, la malla ya previamente ajustada y calibrada por el modelo que vemos aquí en pantalla de Langerford. Y este principalmente depende de algunos parámetros, como sería lo que nosotros vamos a determinar, el Barden máximo, va a estar expresado en metros, el diámetro del pozo, que en este caso lo vamos a trabajar en nuestro caso de estudio en 5,5 pulgadas, las densidades de explosivo que para el estudio de la malla se consideró principalmente evaluada en ANFO normal, ¿ya? Con también producto del aumento que se da, el aumento de densidad que se da producto de la forma de carguío, ¿ya? Entonces están ajustados los parámetros de las densidades de explosivo, lo cual podría, ¿no es cierto?, ser como un poco mayor, un poco mayor de lo que uno considera por ficha técnica, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en consideración. Los PRP de potencia explosivo van a ser de acuerdo a los explosivos que estamos ocupando, que sería anfo normal, anfo liviano, anfo húmedo en ciertas ocasiones y emulsiones encartuchadas. El factor de fijación se va a mantener en 1 y se va a tener una relación de Barden espaciamiento regular, ¿ya? O sea que el Barden en este caso va a ser igual al espaciamiento, ¿ya? Que son los datos de insumo o son los insumos de entrada o los inputs que nosotros tenemos dentro de este modelo, ¿ya? Y que o que se enmarcan en lo que es la malla de perforación. El taco superior y taco intermedio e inferior que ya están calibrados van a ser en el superior de 2 metros, el intermedio con mínimo de 3 y el inferior mínimo de 1 en aquellos casos en que yo tenga tiros que vayan en rotura, ¿ya? Los explosivos primarios lo acabo de comentar y quiero destacar en el último caso, que sería emulsión encartuchada de 3,5 por 16, ¿ya? Producto también de generar esos cambios y que esos cambios no me generen impacto en los tiempos operacionales que se dan producto de el cargueo, ¿ya? ¿Por qué destaco ese punto? Porque si tuviéramos un modelo o una emulsión encartuchada que en este caso fuera de menores dimensiones, podría involucrar a lo mejor mayores tiempos operacionales, ¿ya? Y eso nosotros lo podemos suplir haciendo un cambio de nuestro explosivo. A eso me refería con el tema de generar cambios, ¿ya? Que los cambios nosotros tenemos que verlos como oportunidades, ¿ya? Porque sirven para optimizar los procesos y eso no va a significar que yo vaya a, en desmedro de mis tiempos operacionales, ¿ya? Y por último, o dos puntos últimos, sería el iniciador Ocebo, que tendría el booster cilíndrico, en este caso 450, y las detonaciones acá se van a hacer con detonadores electrónicos, ¿ya? Van en largo variable, producto de las dimensiones, y también para equilibrar lo que es el costo de la tronadura, ¿ya? Por lo tanto, los largos
van a ser manejados en 15 metros, 20, 30, 40 y 60 metros de extensión, ¿no es cierto? Con eso me refiero al largo al largo del cable, ¿no es cierto?, que une al detonador a la parte superior, ¿ya? Como variables de diseño, y lo que yo le indicaba previamente, es que tengo, ¿no es cierto?, un pequeño aumento producto de un pequeño cambio en la densidad del explosivo que se da por las necesidades o la forma de generar este carguillo. Y en ese caso, el rendimiento con sacos de ANFO va a ascender en que voy a subir 2 metros de columna de carga por saco. Y en el caso de considerar emulsiones, yo voy a aumentar 1.5 metros por cajas de emulsión, ¿ya? Los radios de influencia crítico que vamos a tener en horizontal y vertical, y también los voy a pasar a detallar en imágenes posteriores, va a ser de 2 metros para la consideración del diseño. Con esto yo me refiero principalmente a la interacción que se tienen con las otras cargas, que eso también es un punto que nosotros tenemos que considerar, porque investigaciones recientes ¿no es cierto?, explorado en ese camino y, y comentan que tiene que haber una articulación entre la carga contigua y también detalla un poco los tiempos de diferencia que yo debo de tener con respecto a algunas cargas para producir los efectos que yo quiero, ¿ya? En este caso, para este modelo, nosotros vamos a tener un desfase de tiempo entre cargas, que iría, ¿no es cierto?, entre los 25 a 75 milisegundos, y en ese rango lo vamos, ¿no es cierto?, a manejar, ¿ya? Y vamos a tener un modelo de tronadura controlada de contorno en cacerola, ¿ya? Que principalmente este modelo de tronadura controlada no me ha tocado verlo en otras formas, en otras minerías, ¿no es cierto? Podría generalizarlo para, en este caso, lo que es control de daño hacia, ¿no es cierto?, la roca circundante, y también, ¿no es cierto?, nos va a permitir disminuir, ¿no es cierto?, las diluciones y todos esos beneficios que nosotros conocemos, ¿ya? Eh, ¿Cómo se trabajó este estudio? ¿Ya? Para poder, para poder articular y separar separar las distintas escenarios que se pueden dar dentro de un carguío de producción, ¿ya? Se trabajó en un modelo 1 y en un modelo 2, ¿ya? Ese modelo 1 es un modelo tradicional como el que nosotros veíamos anteriormente en la slide, ¿ya? En que no tiene grandes diferencias con respecto a las partes geométricas, a las dimensiones son medianamente estándar y no hay mayores complejidades para poder trabajar con él. Y en el modelo 2 se trabajó con dimensiones y geometría de caserón que no son tradicionales, ya tradicionales a las que yo mostraba dentro del caso de ejemplo. Y por eso es que era importante para mí hacer esa introducción, porque principalmente el caso de estudio trabaja el modelo 1 y modelo 2, que uno no es tradicional y el otro es tradicional. Y también es importante para nosotros hacer una separación del aspecto, principalmente del costo, es ver cómo trabajan esos modelos en un escenario ideal, ¿ya? Y un escenario no ideal, ¿ya? Eh, y en ese escenario ideal, el, en ese escenario ideal, el diseño, el escenario 1, que es el diseño de PIT, no considera reemplazos de explosivos o en este caso que haya una humedad o presencia de agua que me impida, ¿no es cierto?,
hacer el carguío con un explosivo regular como ANFO, ¿ya? Que son generalmente afectados por agua, ¿ya? Y que se puede generar el proceso de desagüe, ¿ya? Por lo tanto, no involucraría que yo tuviera que hacer un reemplazo de otro explosivo, ¿no es cierto?, no susceptible a agua. Y el no ideal es un caso un poco más adverso en el que yo no puedo generar esas condiciones, ¿ya? Y que necesariamente tengo que generar este reemplazo de explosivo. ¿Qué logramos con esto? Nosotros con esto logramos separar la sensibilización de los modelos, ¿ya? Si bien acá vamos a sensibilizar los modelos de 150 kilos por retardo, 90 kilos por retardo, y también vamos a separar el aspecto del costo, ¿ya? Y los detalles de esos modelos los muestro acá a continuación, ¿ya? En el primero, que sería el escenario 1, ¿ya? El primero que sería el escenario 1, tenemos las siguientes curvas, ¿ya? Con respecto al modelo 1, vemos que si es que yo paso desde 150 kilos por retardo, disminuyendo a los 90 kilos por retardo, voy a disminuir mis factores de carga e incluso yo me puedo acercar a los niveles de 220, ¿no es cierto?, gramos por tonelada, que en principio, si nosotros nos remontamos a la creación de los modelos, son el óptimo alcanzable, ¿ya? Pero por otro lado, vemos un aumento en el costo, principalmente relacionado con el carguío, ¿ya? ¿A qué se debe o a qué se debe ese aumento de costo que generan en estos puntos? Ese aumento de costo se debe principalmente a que yo debo de producto de la sensibilización de la longitud de carga, debo generar nuevas cargas y principalmente dentro del balance del costo del explosivo, el generar esas nuevas cargas, debo generar nuevos cebos y esos cebos elevan, ¿no es cierto?, el costo de esta armadura, ¿ya? O sea que principalmente esa, ese aumento de carga, ese aumento de costo se lo debemos principalmente al cebo, ¿ya? Porque si nosotros tenemos una disminución con respecto al factor de carga, significa que nosotros estamos siendo más óptimos con nuestro explosivo para generar las diferencias. Y en el modelo que está al costado derecho, ¿ya? En el modelo que está al costado derecho, vemos la situación de estos dos modelos evaluados en el escenario 2, ¿ya? Y podemos observar que tienen la misma tendencia, o sea, hay una disminución de los factores de carga y hay un aumento también en el costo. Ahora, ¿qué me hace privilegiar este modelo de 150-90? Ustedes deben de recordar que si bien tenemos acá un aumento de costo, ese aumento de costo no es tan importante en niveles de peso e incluso es mucho menor a lo que yo gano con la disminución de la reducción secundaria, ¿ya? Así que por lo tanto, lo que yo estoy aumentando, en este caso, en el costo de precisamente del carguillo de explosivo, ¿ya? Lo voy a recuperar en el contexto global o en la mirada del negocio global, en lo que es reducción secundaria, ¿ya? Porque voy a poder disminuir eso en un 5%, ¿ya? Y otra diferencia o otras conclusiones que podemos sacar también del modelo es que si bien aquí se expresa, ¿no es cierto?, como se ven estas curvas como un poco diferente en ambos casos, en el escenario 1 y en el escenario 2, con respecto al posicionamiento, ¿ya? Algunas están desfasadas, ¿ya? ¿Por qué se debe principalmente a eso? Es porque
puede haber una oportunidad de mejora en este caso con respecto al diseño de perforación, ¿ya? A lo que es la parte de perforación, podría generar una optimización, ¿ya? Por lo tanto, esas pequeñas consideraciones que vamos viendo a lo largo del estudio, nosotros las podemos convertir en oportunidades de mejora, ¿ya? En resultados o balances generales, ¿ya? Si consideramos el modelo 1 y modelo 2 moviéndonos del escenario 1 al escenario 2 y manteniendo los mismos kilogramos por retardo, tendríamos un aumento de los factores de carga promedio y tendríamos un aumento de los costos promedio, ¿ya? O sea, principalmente este gráfico lo que nos indica es que si yo tengo condiciones adversas, muy adversas, o cambios muy adversos en el terreno, voy a tener una elevación de costo, y eso, para todos los que participamos en la minería, sabemos que eso necesariamente puede ocurrir, ¿ya? Pero si nosotros podemos articular mejor eso, ¿ya? Y nos vamos, ¿no es cierto?, al segundo gráfico y trabajamos esta visión, nosotros podemos llegar a disminuir los factores de carga y tener un pequeño aumento de costo promedio, eh, que al final yo lo voy a recuperar, ¿no es cierto?, en la disminución de reducción secundaria. Y con eso voy a generar una ganancia, ¿ya? O sea, lo que antes nosotros veíamos que era desventaja, ahora nosotros lo estamos convirtiendo en oportunidad. Como otros resultados adicionales, vemos las distintas distribuciones que tenemos en cada modelo, ¿ya? Cuando yo planteo el primer escenario, ¿ya? Con la evaluación, en caso de modelo 1 en 150 a 90 y en el modelo 2 de 150 a 90, eh, podemos ver que en el caso de los explosivos hay una disminución y en el caso de los iniciadores hay un aumento, ¿ya? Y también hay un control con respecto, o se mantiene constante con respecto al accesorio, ya principalmente variando algunos accesorios que son complementos a esta tronadura, como son los cordelillos, gravilla, que también se ocupan para generar el confinamiento de las cargas. Y en el caso del escenario 2 que vemos en la parte superior, notamos también esa disminución en los explosivos, lo que también nos refleja que los factores de carga se optimizan, y tenemos aumento en los iniciadores, ¿ya? Y los accesorios, como les comentaba, se mantienen relativamente constantes. En este momento estamos situados en una de las unidades de explotación del caso de estudio, que sería el sublevel stopping por LVH, el cual principalmente se compone de tres partes, ya que sería el slot de cara libre, el banqueo y por otro lado el realce o zanja, ¿ya? Y nosotros estamos situados acá, en el banqueo. Y dentro de ese banqueo, yo aquí les presento uno de los modelos que fue diseñado, ¿ya? Principalmente este primer modelo estaría en 150 kilos por retardo, y este segundo modelo estaría en 90 kilos por retardo. También quiero comentar el uso de la tonadura controlada, ¿ya? Que se ocupó en contorno, privilegiando el anfo liviano, ¿ya? Y en muy pocas ocasiones ocupando emulsión, producto de algunos cambios de terreno. Y en este caso, la columna de carga máxima, haciendo la compatibilidad del diseño, llega hasta 12 metros de columna de carga, y en el caso de 90 kilos por retardo, la columna de carga llega con máximo a 7 metros de largo, ya como columna de carga.
¿Qué otras cosas podemos también analizar de estos diseños? Es que estos diseños tienen en, en su formación, ¿no es cierto?, en su generatriz, tienen considerado la interacción de carga o las relaciones, ya que la detonación de una no va a afectar la otra y tiene la compatibilización con respecto a los tacos, o tacos superiores, intermedios, inferiores, y esa estructura se mantiene en los 90 kilos por retardo, ¿ya? Ustedes, ¿no es cierto? Yo creo que es una de las consultas que deben tener. ¿Yo puedo disminuir eso mucho más? La pregunta, la respuesta a esa pregunta es sí, ¿ya? Yo puedo disminuir mucho más eh, los kilogramos por retardo, pero tendría que ser evaluado la compatibilidad que existe con los diseños, ¿ya? Porque si ustedes ven, en el caso del segundo diseño de 90 kilos, nosotros podríamos llegar a un óptimo de 62 kilos por retardo, y eso significaría que tendríamos que compatibilizar, dependiendo de la forma, de la geometría que tenga el caserón, podríamos llegar a compatibilizar de buena manera lo que son los tacos intermedios que se dan a lo largo del diseño, ¿ya? Es una de las observaciones que, que yo creo que vale la pena mencionar, y efectivamente podría llegar en este caso, a tener un modelo un poco más optimizado, ¿ya? Que dada la geometría de este caserón, eh, yo no lo realizaría en llegar al caso mínimo de 62 kilos por retardo, porque me produce principalmente inconsistencia en la compatibilización de los tacos intermedios. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar en que impacte en mi granulometría. Si bien el evento de tronadura se va a desarrollar y voy a tener una fragmentación, pero a lo mejor voy a tener una fragmentación no deseada, ¿ya? O parte de esa fragmentación no va a ser no deseada, y, y el propósito que nosotros perseguíamos de optimizar la fragmentación no lo vamos a poder lograr, ¿ya? Y además, este modelo de 90 kilos, de 90 kilos por retardo logra, ¿no es cierto?, esa disminución de la percepción por parte de las personas. Entonces, eh, creo que con esa optimización se logra los desafíos de la industria minera, y, y sería, ¿no es cierto?, nuestro caso óptimo en este punto. Como resumen de resultados, tenemos tres productos principalmente, ¿ya? Que son un diseño con implementación real en terreno, ¿ya? Y curvas características de los costos versus factores de carga, ¿ya? Que sirven, ¿no es cierto?, para hacer uso transversal, eh, a- en primer término, a lo que se refiere a su level stop y en LVH, y se logra una estandarización de los procesos, ¿ya? Eh, en ambos desarrollos de los modelos, la configuración o la forma, ¿no es cierto?, de realizar los diseños son estandarizados, ¿ya? Todos tienen la misma base o el mismo principio para ser generado, ¿ya? Así que por lo tanto se logra la estandarización de ellos. Como productos adicionales, se tiene que el diseño de PIT articulado con un modelo de vibraciones produce una metodología, como exponía anteriormente, y también se obtiene un diseño, una constante de diseño K, ¿ya? Que es principalmente la relación entre el área a quebrar, ¿ya?, más el total de metros de columna de carga, ¿ya? O sea, si yo hago la evaluación total del diseño de carga, esos metros de columna de carga, con relación al área de aplicación, me logran dar una constante K,
Y en ese punto, quisiera, ¿no es cierto?, que ustedes pudieran dar respuesta a la pregunta que anteriormente hacíamos. Podíamos hacer podemos hacer una transferencia, no podemos hacer una transferencia. Si bien acá se están exponiendo que sí puedo tener constantes dentro de los diseños. Como metas, este es un proyecto que está en desarrollo. Este es un proyecto que está en desarrollo y principalmente la primera meta, ¿no es cierto?, es crear la guía de diseño PIT Underground Mining en LBH, extrapolar productos a nivel nacional e internacional y crear guía de diseño para otros MEX o métodos de explotación. Las proyecciones en este momento son implementaciones en mina SLS, escalarlo a una validación a nivel nacional y posteriormente transferir esto a nivel latinoamericano, ya que es parte, ¿no es cierto?, del proceso que, que estamos realizando en este momento y difundir, ¿no es cierto?, esto a nivel global. Como conclusiones finales, ¿ya? Como conclusiones finales tenemos que la distribución de carga se optimiza, mejora, ¿ya? Es más eficiente, ¿ya? Así como el uso de explosivos es optimizado, ¿ya? ¿No es cierto?, se emplea el explosivo de mejor manera y eso significa e impacta directamente en la fragmentación. Por otro lado, se disminuye los largos de columna de carga y por ende yo puedo reducir los kilogramos por retardo, optimizo los factores de carga y con esto quiero decir que los reduzco, tengo menores niveles de vibraciones, o sea, menos ppb, más cercanos o menores a 1, si es que, siempre y cuando yo la secuencia de detonación la limite a los kilogramos por retardo. Con esto quiero decir es que, si bien en el modelo de 90 kilos por retardo, yo debería secuenciar en tiempo distinto las cargas, de tal manera que no se sumen y no contribuyan a aumentar los ppb, ¿ya? Porque de lo contrario, ningún modelo de estas características podría ser aplicado, ¿ya? Todo esto se puede realizar, lo que acabo de mencionar, optimizaciones y disminuciones, entendiendo que yo voy a mantener constante el dimensionamiento del casero, ¿ya? Otras consideraciones que se obtienen de este estudio es que podemos expresar el diseño de perforación y tronadura en una constante K que yo debería mantener en 14 en este momento, que era la relación que yo hablaba de área con respecto a total de metros cargados. Si yo logro disminuir eso, bajar sobre los 14, estamos en busca de un diseño mucho más óptimo, y por el contrario, si yo subo en esa escala, estaría, ¿no es cierto?, no estaría en presencia de un diseño óptimo. O sea que ese diseño que usted estaría realizando podría mejorarse aún más, ¿ya? El diseño de perforación y rodadura se mantiene al límite en la sensibilización de carga, que era lo que comentaba antes, que podría llegar a niveles menores, y en este caso, si yo quisiera llegar a niveles menores que no afectaran mi distribución de explosivos o la compatibilización de los tacos intermedios, ¿ya? Debería evaluar
podría evaluar dos situaciones. Una es generar un cambio en el diámetro de mi perforación y otra es revisar si efectivamente mi malla optimizada la podría optimizar de otra manera para poder lograr ese objetivo y aún disminuir más los ppb, ¿ya? Y por último tenemos en conclusión que el diseño de perforación de tronadura es sensible a cambios drásticos del terreno, como veíamos, ¿no es cierto?, en las ilustraciones pasadas. Por último, les quisiera dar muchas gracias por su atención y le he dejado un pequeño código QR ahí que ustedes pueden consultar para que puedan visualizar el impacto que genera las tronaduras con respecto a las minas circundantes y las comunidades o, o contiguas. Y quedo, ¿no es cierto?, atento a las consultas que ustedes tuvieran en este momento. Bueno, sí, recordar a todos los participantes, sus preguntas las pueden escribir en el chat, escribiendo a la institución a la cual pertenecen seguidamente la pregunta. Bueno, empezando. Tenemos una pregunta de Miguel Díaz. Dice, ¿se puede predecir la granulometría que saldrán después de la tronadura? Sí, sí, hay un modelo granulométrico. Se puede predecir el modelo granulométrico, ¿ya? Principalmente este modelo yo lo he trabajado con el modelo predictivo de Curran, ¿ya? Tiene buenos resultados. Tuve la sensibilización desde los 150 a los 90 y se aprecia la disminución, ¿ya? O sea que el material fragmentado que antes, ¿no es cierto?, estaba sobre el tamaño elegido, ¿ya? El tamaño objetivo, se puede reducir, ¿ya? Hay varias técnicas para poder reducir el nivel de fragmentación. Entre eso también podría argumentar algunas técnicas como el balance adecuado del consumo de explosivos.